estimado docente, señor Cabo Primero de Policía, Esquivel Vergara Alfredo Alexander, especializado en informática. Soy el señor Policía Nacional Cristian Ismael Serrano Andrade, perteneciente al paralelo V del tercer grupo del curso de ascenso, periodo académico 2017. La temática que se tratará a continuación es sobre el primer capítulo del módulo de doctrina policial. Manifestaré una breve introducción sobre el módulo de doctrina policial. La Policía Nacional en la actualidad ha sufrido cambios radicales, llevando a los servidores policiales a ser representantes íntegros en el cumplimiento de nuestro deber, garantizando la seguridad ciudadana y el orden público. La identidad policial está conformada por un conjunto armónico de principios, valores, normas, creencias y conductas, es decir, una serie de prácticas que constituyen el cimiento de nuestra identidad, que van direccionadas a una misión y visión. Misión de la Policía Nacional. La misión se basa en un objetivo primordial, el cual es atender la seguridad ciudadana y el orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional, estipulada en la Constitución Política de la República del Ecuador en su artículo 163. Visión de la Policía Nacional. La Policía Nacional es honesta, respetuosa de los derechos humanos, efectiva en el cumplimiento de la misión que brinda calidad de servicio en la ciudadanía. ¿Qué implica ser policía? Ser policía es ante todo una vocación de servicio público en el marco de un Estado de derechos. Es un compromiso con el bien común para el desarrollo de nuestro país, con el bienestar de una sociedad y sobre todo con la existencia misma del Estado ecuatoriano. Caracteres de la Policía Nacional del Ecuador. Civil, se fundamenta sobre la base con la cercanía del policía a la comunidad. Armada, trata sobre el uso y manejo de armas de fuego con el fin exclusivo de brindar seguridad y protección a la ciudadanía. Disciplinada. Ser una institución disciplinada nos ayuda a fomentar el respeto, cumpliendo las disposiciones de nuestros superiores siempre y cuando cumplan a cabalidad con un ordenamiento jurídico y valores que establece la doctrina. Jerarquizada. Trata del orden jerárquico donde se asignan atribuciones y responsabilidades que surge del grado, antigüedad y calidad de desempeño profesional. Altamente especializada y técnica. Se relaciona con la excelencia y compromiso en el desempeño del trabajo. Esto con el fin de brindar el mejor servicio de calidad hacia la ciudadanía. Los principios que la institución policial nos exige. Estos principios son el conjunto de normas de carácter moral que una sociedad acepta como válidos y que orientan el comportamiento de los individuos hacia lo que es considerado como bueno, cuya vulneración generaría un rechazo social. Principios que la doctrina policial establece y nos exige. La policía ecuatoriana respeta y cumple con los principios de la Constitución política. La policía ecuatoriana garantiza el orden público democrático. La policía ecuatoriana reconoce y respeta la diversidad cultural de cultos del país. La policía ecuatoriana actúa con base en la previsión y prevención del delito. La policía ecuatoriana trabaja para la restitución de los derechos que han sido vulnerados. La policía ecuatoriana realiza su trabajo con eficacia, diligencia, integralidad y honestidad. La policía ecuatoriana está en constante mejoramiento y tecnificación. La policía ecuatoriana es una institución cohesionada. En términos generales, la doctrina policial se basa en principios, valores, tradiciones e ideas que orientan la conducta de una institución. Esta ha sido mi presentación de doctrina policial. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.